Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar la solución de triángulos rectángulos. Y nos dicen lo siguiente, dado el triángulo rectángulo A, B, C, donde se conoce que el ángulo A vale 38 grados y también sabemos que el lado A vale 12 centímetros. Este sería el lado A. Recuerde que si este es el ángulo A, su opuesto es el lado A con letra minúscula. Si este es el ángulo B, entonces su lado es B minúscula. Y si este es el ángulo C, entonces este será el lado C minúscula. Cuando me piden que solucione el triángulo, que resuelva el triángulo, es encontrar los 6 valores que debemos conocer de este triángulo, es decir, los 3 ángulos y los 3 lados del triángulo. Eso es resolver. Bueno, pero fijémonos, vamos a empezar por lo más fácil. Recuerde que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, la sumatoria de los ángulos interiores de todos los triángulos siempre me tiene que dar 180 grados. Entonces, ya tenemos acá, vamos a decir, bueno, entonces la sumatoria del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me tiene que dar 180 grados. Pero conocemos cuánto vale el ángulo A, que es 38 grados, más el ángulo B, como es un ángulo recto, 90 grados, más el ángulo C, que no lo conocemos. Entonces, esa es mi incógnita. Ya sabemos que los tres tienen que sumar 180 grados. Entonces, ellos dos están sumando, los voy a pasar a restar allá, para allá el ángulo C. Entonces digo, el ángulo C es igual a 180 grados menos 90 grados menos 38 grados. De acuerdo a eso, entonces resto y entonces digo, el ángulo C es igual a, 109, a 180 menos 90, me da 90 y a 90 le quito 38, me da 52 grados. Entonces ya tenemos la primera respuesta y ya sabemos que acá este señor, este ángulo, me da 52 grados. Primera solución. Ahora tenemos que hallar estos dos lados que no conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar las funciones trigonométricas. Y ya sabemos que el seno del ángulo va a ser opuesto sobre hipotenusa, que el coseno es adyacente sobre hipotenusa y que la tangente va a ser opuesto sobre adyacente. SOHCAHTOA. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos, como estamos trabajando con este señor, aunque ya podríamos trabajar con este, pero vamos a trabajar con este, entonces tenemos el ángulo y tenemos el opuesto. Necesitamos hallar aquí la hipotenusa o el adyacente. Entonces voy a trabajar por este lado, porque tengo el opuesto y el seno del ángulo, me faltaría hallar la hipotenusa. Entonces voy a decir seno de 38 grados es igual al cateto opuesto, que ya sabemos que son 12 centímetros, sobre la hipotenusa. Entonces lo que hacemos es, este señor está dividiendo, lo traemos aquí a multiplicar y decimos hipotenusa por el seno de 38 grados es igual a 12. Hipotenusa es igual a 12 sobre el seno de 38 grados. Y vamos a tomar la calculadora. Acuérdese que la calculadora siempre debe estar acá en su pantalla diciendo función DEC o D, que es grados.
Y entonces vamos a decir 12 dividido el seno de 38 igual. Y eso me da entonces que h es igual a 19.49. Hay sectores que utilizan la coma, entonces yo puedo decir 19.491 o podríamos aproximarlo diciendo que es 19.5. Entonces voy a decir, la hipotenusa es 19.5 y ya tenemos ese valor. Nos queda hallar este señor, el valor de C. Entonces, igual, puedo utilizar acá, como es adyacente y ya conozco la hipotenusa, entonces puedo tomarlo de acá. Coseno de 38, vamos a mirar, coseno de 38 grados es igual al cateto adyacente, que es el que necesitamos porque es el que está pegadito al ángulo. Entonces decimos al cateto adyacente, que es nuestra incógnita, sobre la hipotenusa, pero ya conocemos la hipotenusa, que es 19.5. Como está dividiendo, lo traigo aquí a multiplicar, entonces digo 19.5 por el coseno de 38 es igual al cateto adyacente. Tomo la calculadora, ya sabemos en qué función debe estar, y digo coseno de 38 por 19.5. Y eso me da 15.36. 15.366 igual al cateto adyacente. Lo podría acercar a 15.4 igual al cateto adyacente. Y tenemos aquí 15.4. Como las unidades son centímetros, pues 15.4 centímetros. Y ya tenemos la solución de nuestro triángulo, que era lo que nos estaban pidiendo. Miremos un ejemplo 2. Si nos dan el triángulo rectángulo A, B, C, y nos dicen entonces que ahora lo que conocemos es que la hipotenusa vale 25 centímetros y que un cateto vale 12 centímetros, que resolvamos ese triángulo. Recordemos nuevamente que quien está al otro lado, el lado opuesto a la hipotenusa, al ángulo recto, es la hipotenusa, entonces este va a ser la hipotenusa. Y aquí lo que nos interesa es mirar con cuál de esos ángulos vamos a trabajar. Entonces ese es lo importante acá. Este es el ángulo C, este es el ángulo A. Entonces lo que nosotros primero vamos a hacer acá es que este es un cateto y este es el otro cateto. Necesitamos hallar el valor de este cateto y el de los tres ángulos. Así decimos que se resuelve un triángulo, hallando sus tres lados y sus tres ángulos. Entonces lo primero que vamos a utilizar, como tenemos la hipotenusa y tenemos un cateto, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Acuérdense que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces ya tenemos la hipotenusa, que es 25 centímetros al cuadrado. Va a ser igual a 12 centímetros al cuadrado más el cateto que no conozco al cuadrado. Como lo que yo necesito hallar es este cateto, entonces este señor que está sumando lo voy a pasar a restar aplicando la propiedad uniforme, que me dice que puedo restar a ambos lados una misma cantidad. Entonces digo 25 centímetros al cuadrado menos 12 centímetros al cuadrado es igual al cateto al cuadrado, que es el que quiero hallar. Entonces vamos a resolver 25 centímetros al cuadrado. 25 por 25 sería 625 centímetros cuadrados, menos
12 al cuadrado sería 144 centímetros cuadrados, igual al cateto al cuadrado. Entonces procedemos a hacer esta resta. Entonces decimos 625 menos 144 y eso me da 481 centímetros cuadrados. Y ese va a ser igual al cateto al cuadrado. Pero como lo que me están pidiendo es un cateto, no al cuadrado, sino un cateto lineal, su exponente es 1, entonces vamos a sacar la raíz cuadrada en ambos lados. Vamos a decir raíz cuadrada de 481 centímetros cuadrados va a ser igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado. Entonces cancelamos aquí el índice con el exponente y me queda c, que es lo que me están pidiendo allá, y entonces voy a decir raíz cuadrada de 481 y tengo que eso es 21.9. Entonces ya tengo aquí ese valor, 21.9 centímetros. Listo. Ahora necesito entonces hallar el valor de los ángulos. Entonces voy a decir, teniendo en cuenta las funciones trigonométricas, que seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, que el coseno es adyacente sobre hipotenusa y que la tangente es opuesto sobre adyacente, puedo utilizar cualquiera de ellos para hallar este valor. Entonces, como voy a hallar el ángulo C, entonces voy a trabajar con cualquiera porque conozco la hipotenusa, conozco el adyacente y conozco el opuesto. Puedo trabajar con el seno de C. Voy a decir, el seno de C es igual al opuesto, que es 12, sobre la hipotenusa, que es 25. Entonces voy a decir, seno de C es igual, voy a hacer esta división, 12 dividido 25. 12 dividido 25. Y eso me da 0.48. Como necesito hallar el ángulo C, entonces voy a pasar a ir el seno. Entonces voy a decir C es igual a 0.48 sobre el seno. Entonces C es igual, fíjese que el exponente de acá es 1, cuando no está el exponente explícitamente, está implícitamente y quiere decir que es 1. Lo voy a pasar al numerador, entonces ese exponente, por pasarlo al numerador, me queda a la menos 1, entonces voy a decir seno a la menos 1 de 0.48. Entonces voy a decir C es igual, y entonces en mi calculadora, que debe estar en DEC, entonces voy a dar segunda función, o sea shift del seno, y allá me queda seno a la menos 1 de 0.48. Digo igual, y me dice que eso es 28.6. Es decir, que este ángulo vale 28.6 grados. Pero también sé que este vale 90 grados. Entonces, ya teniendo esos dos valores, recordamos que la sumatoria de los ángulos interiores de todo triángulo siempre es 180 grados. Entonces voy a tener que 90 más 28.6 más el ángulo A, que no conozco, me tiene que dar 180 grados. Como señores están sumando acá, lo voy a llevar aquí a restar. Entonces voy a decir que el ángulo A es igual a 180 grados menos 28.6 grados menos 90 grados. Son grados, por eso los podemos operar. Entonces el ángulo A va a ser igual, entonces voy a decir 180 menos 28.6 menos 90 igual, entonces esto me da 61.4 grados. Quiere decir que este ángulo me da 61.4 grados. Y ya tenemos resuelto nuestro triángulo, que nos dice que es hallar el valor de los tres lados y de los tres ángulos. Hagamos uno más.
Entonces me dice, dado el triángulo, rectángulo, ahora vamos a decir recto en C. Cuando yo digo recto en C, entonces quiere decir que es el triángulo ACB. La letrica que aparece en la mitad es la que me está indicando dónde está el ángulo recto. Recuérdese que entonces este será el lado C, este será el lado A, porque es el opuesto al ángulo de allá, y este será el lado B. Los lados los simbolizamos con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas. Entonces vamos a decir que esto vale 52 grados. Conocemos ese 52 grados y vamos a conocer que esto vale 19 centímetros, es decir, la hipotenusa. Y nos piden entonces que resolvamos ese triángulo, es decir, que hallemos los tres valores de los lados y sus tres ángulos. Debemos siempre empezar por lo más fácil. Acuérdese que la suma de ellos, de los tres ángulos, me va a dar 180 grados. Entonces, el ángulo B más el ángulo C más el ángulo A de ese igual a 180 grados. Pero ¿qué conocemos? El ángulo B no lo conozco, entonces ángulo B más el ángulo C, que ya sabemos que como es un triángulo rectángulo, me es 90 grados, más el ángulo A, que vale 52 grados. Eso es 180 grados. Y aquí entonces vamos a decir el ángulo B es igual a 180 grados menos 90 grados menos 52 grados. Entonces el ángulo B, haciendo esa operación, nos queda que es 38 grados. Y ya sabemos entonces que ese ángulo B es 38 grados. Profe, ¿tenemos que hacer toda esta operación? No, si ya sabemos que este más este me da 180 grados, pues sumo este con este y miro cuánto nos falta para llegar a 180 grados y ya conozco el otro ángulo. Listo, ahora vamos a hallar el valor de los dos lados que nos faltan, que para este caso son los catetos. Entonces, acordémonos que vamos a decir que el seno es opuesto sobre hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Como nosotros ya conocemos los ángulos y estamos trabajando entonces voy a decir seno de 52 grados es igual al opuesto. Fíjense que no lo tenemos, lo llamé A, sobre la hipotenusa que es 19 centímetros. Este está dividiendo, lo voy a traer aquí a multiplicar, entonces digo 19 centímetros por el seno de 52 grados es igual a. Y vamos a multiplicar, entonces recuérdese que debe estar en dec de grados y digo seno de 52 por 19 centímetros es igual a 14.97. Entonces 14.97 lo vamos a redondear a 15 centímetros. Normalmente es bueno trabajar con los valores que nos dan ahí. 14.97 dijimos que lo íbamos a redondear a 15, únicamente como por facilidad del trabajo. Listo, ahora tenemos que hallar el lado B para cumplir con nuestro ejercicio. Lo podemos resolver de dos maneras. Trabajando con Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, menos este cateto al cuadrado, me da este cateto al cuadrado. O por las funciones trigonométricas, trabajando por ejemplo con la función coseno. ¿Por qué con la función coseno? Bueno, porque tengo el cateto adyacente, no lo tengo, es B. Entonces voy a decir coseno de 52 es igual al cateto adyacente que es B sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa sí la conozco, 19 centímetros. Y entonces, ¿qué hacemos? Pasamos para acá, entonces me queda 19 centímetros por el coseno de 52
es igual a B. Fíjense que parece que fuese igual, pero aquí dice seno de 52, y aquí dice coseno de 52, es la diferencia. Entonces decimos coseno de 52 por 19, igual. Y eso nos da 11.7 aproximadamente. Es el valor de B. Entonces 11.7. Si nosotros hacemos 19 al cuadrado menos 15 al cuadrado igual, y a eso le sacamos la raíz cuadrada, vamos a ver que nos da 11.66, que lo aproximamos también a 11.7. Es decir, si yo utilizo Pitágoras y digo 19 al cuadrado menos 15 al cuadrado, que lo redondeamos, pero es igual a b al cuadrado. Entonces, si yo hago esa operación, digo 19 al cuadrado es igual a 361 menos 225, eso es igual a b al cuadrado. Si hago esta resta acá, me da 136 igual a b al cuadrado. Saco la raíz a ambos lados, simplifico y saco la raíz, entonces me va a quedar 11.66, que es aproximadamente 11.7 redondeando, es igual a b, que es el mismo resultado usando Pitágoras que usando las funciones trigonométricas. Listo, muchachos, bueno, espero me hayan entendido. Ya saben, si les gustó,